Mira, estoy aquí para enseñaros la bulería, el compás por bulería. La bulería es quizás el palo con más atracción por su ritmo y su energía. Soy Tino y en este tutorial aprenderás en pocos minutos a tocar lo más importante en la bulería, que es el compás. Llevo desde el 99 en Sevilla, donde trabajo como guitarrista flamenco. Mi experiencia en Sevilla y en el mundo del flamenco me ha enriquecido como persona. Gracias a esta vivencia y a la oportunidad de trabajar con los mejores artistas, he adquirido unos conocimientos que me han sido de gran ayuda a la hora de enseñar. Mira, estoy aquí para enseñaros la bulería, el compás por bulería. La bulería es quizás el palo con más atracción por su ritmo y su energía. Sin embargo, igual que con la solea, la bulería se presta a con material sencillo, rápidamente se puede tocar y divertirse uno, porque no exige tanto técnicamente, exige conocimiento, exige un sentido rítmico, pero técnicamente de mano izquierda, de mano derecha, pues no, se puede hacer cosas sencillas que suenan muy divertido y uno se lo pasa bien. Bueno, para ello está este tutorial para enseñarlos en poco tiempo cómo se toca el compás de bulería. El compás de la bulería tiene 12 tiempos en general, ¿vale? Hay muchas formas de contarlo. Uno muy conocido es los acentos en el 12, 3, 6, 8, 10. Es una forma, también se puede contar casi en un 3x4 o un 6x8, hay muchas formas. Lo que sí creo que es importante es que siempre estemos hablando de una subdivisión del tiempo, no de acentos. Hablamos de acentos, pero eso insinúa que esos tiempos se tocan más fuerte. No se toca más fuerte porque eso quita mucho swing de una bulería. Luego lo pongo en un ejemplo. Una cosa que hay que aprender es hacer el golpe y el índice a la vez. Entonces propongo tocar con el golpe. Eso es lo primero. Metes el índice abajo, para adentro. Y ahora, en algún momento, lo dejas caer, ¿vale? Solamente el índice, ¿vale? Este movimiento requiere un poco de práctica, ¿vale? No es tan natural. Vale, entonces una vez que tengas eso, se toca el compás. Ahora voy a mutearlo para poner luego la mano izquierda, pero ahora lo muteo. Vale, entonces hago un 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donde el 1 continuamente tiene un golpe y índice abajo y los otros tiempos a contra es el índice arriba. ¿Vale? Pues ya aquí ya se ven lo que quiere decir que no hay acentos. No hay nada que suene más fuerte, salvo que en el 1 hay un golpe y un índice para abajo, ¿vale? Pero de volumen está igual. ¿Ok? Eso es la primera pasa. Luego hacemos la segunda parte, como es un compás amagada, que sería un 2x4. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que combinarlo. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? El último, ahora lo cuento una vez más. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ahora paramos en el 10, ¿vale? Y en el 10 no hago golpe, ¿vale? Hay un índice para abajo, pero sin golpe. ¿Vale? Y luego lo sigo después con el medio para abajo, que marca el tiempo 11. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Vale? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Y ahora estamos ya en la mano derecha la que no la tenemos casi ya. 2, 1, bueno, lo tenemos. Ahora se hace una vuelta más. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 2.
¿vale? No es tan difícil, luego hay muchos matices, ¿no? Ahora pongo el acorde, que sería La con bemol 9, Si bemol, con la primera cuerda al aire. Los pájaros lo están gustando. Y este acorde que sería un do séptima con novena. Y volvemos a Si bemol y a la bemol 9. Entonces hacemos lo mismo. Y aquí vemos otra vez la división de los tiempos, ¿vale? Cada acento no es un acento, pero sin embargo hay un golpe abajo y hay un cambio de acorde. Eso es lo que hace que suene el compás, pero no porque lo tocamos fuerte. Si lo tocase más fuerte los acentos sonaría así. Y ya no tiene la misma gracia, ¿vale? Lo estoy tocando muy académico porque para aprender a veces es más fácil captarlo. Voy a añadir pequeñas cosas. Por ejemplo, el muteo. ¿Vale? Después de 10 y el 11 muteo con el chico. ¿Vale? Ten cuidado que no lo hagas demasiado pronto. Así no. Hay un pequeño sustain, ¿vale? Para mí el índice cae justamente en el contratiempo, ¿vale? Ahí hay mucho swing. ¿Ya? Vale, entonces hay un par de cositas que surgen a la hora de aprender que son fallos que cometemos. Uno es que tocamos más fuerte los acentos, o sea, los índices para arriba. Eso no, que no lo hagas. La energía que emplea el índice para abajo y el índice arriba es más o menos igual, ¿vale? Y luego tenemos la tendencia de hacerlo el índice arriba demasiado pronto. ¿Vale? Es un contratiempo perfecto y ese primero, contrólalo para que no te llegue demasiado pronto. Si ahora lo he hecho muy exagerado, pero si no suena de... Ok, levanto demasiado pronto el índice. Todo muy relajado. Bueno, ya con otro cambio tenemos una variante muy sencilla. Más me ha aventado en do, pero... ¿Vale? Cambiamos en el tiempo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? La mano derecha no ha cambiado, solamente la armonía, ¿vale? Es un variante que ya con 2 juegos tenemos cositas. ¿Ok? Y para terminar voy a meter también un remate. Un remate es un señal que tiene un juego rítmico que hace que cerramos nuestra faceta, nuestro cante, nuestro baile, y es un elemento rítmico muy popular que hay que conocerlo, ¿vale? El truco está que de repente desplazamos el acento del 3 al 4. Nomás sería 2, 1, 2, 3, y con el remate sería 2, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 2, 1, 2, 3, 4. De repente está en el 4, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Hacemos un compás. Hasta ahora la mano derecha hace todo igual que normal, salvo que el 11 lo hacemos en acorde Si bemol. Yo lo hago incluso con la tercera abierta. ¿Vale? Tiene un sonido muy peculiar. Sinceramente, en el 11, 12, 2, 4,
y un remate, que ahora lo explico. Pero primero la primera parte. ¿Vale? Es bastante sencillo. Seis, un golpe en el 6, ¿vale? Entonces, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y ahora, en verdad es lo mismo que siempre, ¿sabes? Cuando toco un compás, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues aquí hago lo mismo, salvo que en el 6 solamente hago un golpe. ¿Vale? ¿Vale? En vez de hacer... hago... Es un timbre diferente, pero en verdad es exactamente lo mismo. Entonces sería... ¿Vale? Pues ya con 3 elementos ya tenemos una pequeña mini bulería. Lo toco. Otro juego, que ya lo tenemos en verdad. 2, 1, 2, 3, 4, 5... ¿Ve? De nuevo salto el índice en el tiempo 6. Ya otra variante. Pues con esto terminamos la bulería, pero hay un elemento muy importante, y eso sí que es un poco más complicado, es el tema del pie, ¿vale? Os recomiendo que desde el principio metáis el pie cada 2 tiempos. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Hay muchos juegos, ¿no? Pero esto nos apoya mucho en este tipo de bulería. Hay más estilos de bulería, pero este estilo es de Jerez, y el pie al 2 nos ayuda mucho. Lo que pasa, hay algunos acordes, sobre todo el tiempo 3, que no coincide con el pie. 1, 2, 3, y os va a costar esto un poquito. Ya luego, a partir de ahí, los acentos van también con el pie, pero el 3 no. Y eso requiere un poco de atención, pero una vez que lo tienes, tendrás mucho más apoyo, ¿vale? Y el patrón de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No camina, no transmite tan bien la bulería cuando lo llevas cada 2 tiempos, ¿vale? Lo hago una vez, intento meter el pie un poco más fuerte para que lo escucháis. ¿Vale? Pues ya con esto sí lo vamos a dejar. Mucha suerte. Si has encontrado útil este tutorial, te animo a que eches un vistazo a la Academia de Online Flamenco. Allí encontrarás una comunidad de personas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos, técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Y en el caso de que no hablas español, no te preocupes porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte en las redes. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener información, y si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle a me gusta. Darle me gusta a un vídeo y suscribirte al canal nos ayuda mucho y lo agradecemos mucho. Espero verte en el próximo vídeo.